bienvenidas todas. Una alegría estar contigo nuevamente, un martes más. Poder compartir palabra de Dios siempre con ese gozo, ese entusiasmo y ese agradecimiento. Nuestro Padre bueno, a seguir recibiendo su preciosa y poderosa palabra. Así que te doy la bienvenida. Gracias por estar, gracias por tu tiempo. Vamos a hacer una breve oración y le decimos al Padre, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada día. Y como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien nuestra boca. Señor, dejamos en tus manos este tiempo. La luz de tu Espíritu ilumine nuestra mente, nos ayude a comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche y que sea tu bendita palabra hablándonos, Señor. Te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sí, Señor. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgenos, Señor. Sumérgenos en el río de tu Espíritu, Señor. Vamos al libro de Efesios. Vamos a
a Efesios capítulo 6, la palabra de Dios dice, desde el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, decía el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. Escuchemos bien, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, nuestra lucha no es contra las personas, ¿sí? Es un engaño que tú pienses de que tienes que estar peleando con tu vecino, con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo. No. Pablo nos dice claramente que la lucha no es contra carne ni sangre, o sea, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra todo principado, contra toda potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermana, abre bien los oídos y escucha lo que el Señor te está diciendo. Sé sabia en eso. No dejes que tu carne te gane, que te gane el sueño, que te gane algo allí que te distraiga. Sé sabia y recibe la palabra de Dios, porque el Señor quiere hablarte y el Señor quiere ayudarte y quiere capacitarte para que puedas ser ese instrumento de Él. Porque sabes que el enemigo está ganando ventaja y el enemigo sigue trabajando sutilmente, distrayendo al cristiano, distrayendo a muchos y a muchas, para que no vengan al conocimiento de Dios. La idea de Satanás es que tú simplemente conozcas de un Dios, pero no que le conozcas a Dios, ¿sí? Porque ¿sabes qué? Conocer a Dios, ¿sí? Es otra cosa. Entonces es importante que abras tus oídos para que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te ayude a entender lo que el Señor quiere en tu vida y en mi vida, por supuesto. Entonces, querida, esto que vamos a hablar a partir de ahora, que es la guerra espiritual a través de la Biblia, es algo que nos compete a todos los cristianos. Un enemigo que está al acecho contra demonios que buscan que robarnos la paz, el gozo, el amor. Demonios que incitan a la violencia, al pleito, a la contienda. Y que como cristianas, ¿sí? Y que ese tiene que ser nuestro compromiso de luchar contra un enemigo que está al acecho. Sabes que el adversario, el enemigo, trabaja arduamente, trabaja duro, constantemente contra los hijos de Dios, contra los cristianos. Lo hizo antes, lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo, ¿sí? Después, Él lo hará. Por ello, la necesidad de que un hijo de Dios sea eficaz, sea sabio para llevar adelante la vida en Cristo, la vida espiritual. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, teniendo en cuenta ese panorama, teniendo en cuenta el contexto de lo que nos toca vivir, queridas, hoy más que nunca, nosotras tenemos que conocer la palabra de Dios. Hoy más que nunca, tenemos que realmente buscar la presencia del Señor en oración, en lectura de la palabra, en ayuno y conocer los beneficios que el Señor ha puesto a nuestro alcance, ¿sí? Los recursos que tenemos para defendernos en el día malo, porque esa es la voluntad de Él. Amén. Entonces, tengamos en cuenta, hermanas, este sentir, ¿sí? Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser obedientes, ¿sí? El conflicto espiritual, la luz y las tinieblas, ¿no? Sabemos que
hay conflictos espirituales, como también están los conflictos naturales, la guerra que está aconteciendo en el Oriente. Entonces, a tener en cuenta realmente que Dios nos ha dado sus ricas y abundantes bendiciones. Hemos recibido bendiciones espirituales. Si tú lees allí Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Desde antes ya el Señor había puesto tu nombre y mi nombre en sus planes. ¿Qué te parece? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la voluntad de Dios. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Porque una de las características de un hijo de Dios es que tiene que caminar en amor, no en odio, no en enojo, no en iras y contiendas, peleando siempre uno con el otro. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es de Dios. La voluntad de Dios es que caminemos en amor. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Él nos adoptó, queridas, ¿sí? Para ser adoptados hijos. Dice, hijos suyos. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Él lo hizo en la cruz. Todo lo que Él hizo en esa cruz trajo beneficios para nosotras, las hijas de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Esa fue la voluntad de Dios. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptadas. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido perdonadas. El mayor beneficio, perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todo aquello que hicimos de una manera incorrecta, fueron echados al fondo del mar. El Señor nunca más se acordó de ellos. Hizo borrón y cuenta nueva. Dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El que esté falto de sabiduría, pídala, dice Santiago, que el Señor la dará y la va a dar sin reproche, pero pida con fe, dice, no dudando, porque el que duda es como la ola del mar. Ay, no, yo no puedo esto. Ay, no, yo no salgo de esto. Ay, no, a mí me cuesta esto. Pero, ¿estás pidiendo con fe? ¿Cómo va tu fe? Sería la pregunta. En el versículo 11 dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Dice en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Queridas, hemos recibido beneficios, y esos beneficios no son para tenerlos guardados, sino son para ponerlos en práctica. Tenemos lugar en el amado como hijos, tenemos un perdón concedido, tenemos al Espíritu Santo, hemos sido selladas, somos parte de Dios, estamos en Cristo. Él nos ha dado capacidades, Él nos ha dado su poder para hacer frente al día malo, el poder de Cristo para vencer al enemigo, porque el enemigo está bajo sus pies. Somos el pueblo de Dios y Él nos manda a esforzarnos y a resistir a ese enemigo que busca que tropecemos.
lamentablemente. El enemigo siempre ha querido destruir a Cristo desde los comienzos, destruir su iglesia y aún en el futuro cuando venga el anticristo, buscando que destruir la creación de Dios, buscando que destruir a los hijos de Dios. Un cristiano que no conoce estas verdades es el blanco del enemigo. Es el blanco, es presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca y ataca constantemente. ¿Y sabes cómo te ataca? Trayendo duda a tu mente, como hizo con Eva, para que Eva termine culpando a Dios por la desobediencia que hizo ella. Por ello que lo que hace el Señor es prevenirte a través de su palabra. El enemigo ha trabajado siempre, desde antes hasta el día de hoy, trabaja y no se cansa. Hace que la vida del cristiano sea más difícil, ataca constantemente, hace que el cristiano se distraiga con la moda de este mundo. ¿Cuántos jóvenes, cuántas parejas jóvenes hoy que no quieren casarse, que viven en fornicación, pero piensan que están en la voluntad de Dios? Mentiras del diablo, estrategias del enemigo. Hay persecución. Y si te das cuenta con tu propia familia, muchas veces con la misma familia que no camina en la misma fe que tú caminas, con tus vecinos que se burlan de ti porque eres creyente y porque hablas del Señor, en tu trabajo, el mundo oprime y el enemigo presiona para que justamente retrocedas, no avances. Su trabajo es confundir al creyente, lo confunde. ¿Y cómo lo confunde? Con doctrinas falsas. ¿Cuántos cristianos hoy, por no leer la Biblia, por no conocerla, se dejan llevar por lo que dice el hombre y reciben falsas doctrinas que alimentan el ego? No hay arrepentimiento de pecados, no hay convicción de pecados. Por ello la importancia que nosotros tenemos que leer las Escrituras, escudriñarlas, escarbar, como cuando se escarba la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo decía así: tan grande es nuestro afecto por vosotros, decía Pablo. Pablo quería mucho a los tesalonicenses. Y dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Fíjense, Pablo le dice: miren, no solamente que el deseo de mi corazón era entregarles el Evangelio, sino aún que nuestras vidas sean sacrificadas para que ustedes puedan vivir, ¿no? El amor que le tenía a los tesalonicenses. Dice: porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo le decía a estos hermanos: miren, hemos trabajado de noche y de día para entregarles el Evangelio de Dios. Y ustedes, queridas, queridos, que escuchan el Evangelio constantemente y que todavía pueden escucharlo en esa libertad, porque todavía tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero ¿por qué no crecemos espiritualmente? Porque a veces no amamos la palabra,
no hay amor a las Escrituras, no hay amor a lo que Dios nos dice en su palabra. Y lamentablemente cuando eso sucede, no hay crecimiento. Y somos presa fácil del enemigo. El enemigo comienza a hacer un festín con aquellos que son presa fácil. Por ello que caemos en tantas cosas. Por ello que el cristiano cae en esas debilidades. Porque no ama la palabra de Dios. Debemos de considerar a aquellos que nos enseñan la palabra. Considerarla, tener en cuenta lo que se nos enseña para crecer en el Señor. El enemigo ataca para que tú te vuelvas como un mundano. Él quiere que te conformes a este siglo, a la manera como se mueve este mundo. Pero no tenemos que olvidar lo que dice Juan, primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Querida, el mundo pasa. Tú y yo, que hemos creído en Cristo, no pasamos, somos eternos. ¿Te das cuenta la diferencia? El mundo pasa, el mundo va a pasar. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, va a estar por la eternidad. Qué gloriosa promesa del Señor. Nosotros no estamos simplemente por un momento, nosotros vamos a ser eternos, porque esa es la promesa del Padre para sus hijos. ¿Cómo enfrentamos todo esto? ¿Cómo enfrentamos a este enemigo de nuestras almas que busca qué devorarnos? Y no solamente tenemos ese frente, que lo hemos hablado en varias ocasiones, que es el enemigo, sino que también tenemos el mundo que nos quiere de alguna manera someter a hacer su voluntad, nos oprime para no marcar la diferencia, para realmente no mostrar que somos hijos de Dios, para que esa luz de Cristo que está en todo hijo de Dios, que ha sido dado por el Señor y que hoy lamentablemente no está brillando, hoy no está alumbrando, y que no solamente tenemos ese otro frente que es el mundo, sino el más terrible, el propio yo. El creer que el yo tiene que aún controlarnos. Queridas, si hemos, como dijo Pablo, si hemos muerto con Cristo, también estaremos en Él. ¿Sí? Quiere decir de que si tomamos la decisión de seguir a Cristo, de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios nos manda, ya nuestro yo lo tenemos que dejar de lado. El que yo crea, el que yo quiera, el que a mí me parece, tiene que quedar de costado. En Efesios, si volvemos a Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes. Fíjate lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. El Señor nos está diciendo: tomad la armadura de Dios. ¿Te la pusiste hoy? ¿Estás usando la armadura de Dios? Dice: para que puedas resistir. La única manera que vamos a resistir los ataques del mundo, del diablo y aún de nuestro propio yo, es estando vestidas de Cristo. Y más aún en el día malo. Miren, todavía no estamos viviendo lo que está viviendo el Oriente. Con angustia, con desesperación, con muerte, con hambre. No sé si tú ves los videitos que suben allá en las redes.
Como los niños desesperados vienen con recipientes para que les entreguen un poco de comida, que ni siquiera alcanza esa comida. Pero esos niños y cantidad de niños desesperados porque no tienen que comer. Aún todavía nosotros no vivimos esos momentos, pero no estamos muy lejanos de ello. Por ello dice de que estemos vestidas con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Y aquí cuando nos habla de que debemos de estar firmes, nos está hablando justamente de poder hacerle frente al enemigo, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Dice Romanos 12, texto muy conocido que lo hemos leído muchas veces. Romanos 12:1, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis, dice, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos dice, no se conformen a este mundo, a este siglo, no se conformen, sino que sean transformados la mente, mi amor. Esto tiene que transformarse para que realmente puedas hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos han hablado de la guerra espiritual y nos las han pintado de muchas maneras, ¿no? Que hay que atar al demonio, que hay que pisotearlo, que hay que tirarlo. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si hay algo que es claro y que la Biblia nos revela, es que sí hay un conflicto. Y ese conflicto es un conflicto de dos reinos. El reino de la luz con el reino de las tinieblas. El reino del Señor Jesucristo con el reino del anticristo, de Satanás, de los demonios. Eso sí nos habla las Escrituras. Y en ese conflicto vemos que tenemos un enemigo que conoce bien cómo hacernos caer, cómo hacernos tropezar. ¿Por qué? Porque tiene formas, tiene maneras, tiene estrategias, ¿sí? Tiene métodos para hacer que caigamos. Uno de los conflictos empezó en el cielo, comenzó en el cielo. Satanás fue echado del cielo. La Escritura nos revela que fue echado del cielo y que no fue solo, fue con una tercera parte de ángeles caídos que después terminaron siendo demonios. Fíjense lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 7 para poder comprender mejor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué te parece? Todos esos ángeles que adoraban a Dios, ese ángel principal llamado Luz Bella, que era un ángel que adoraba a Dios, dice que de él salían melodías para Dios. Terminó
rebelándose. Y terminó rebelándose de tal manera que no solamente que él fue lanzado o trasladado a la tierra, sino que llevó con él también un gran grupo de ángeles que terminaron siendo demonios. Es por ello que de allí viene el conflicto del bien con el mal. Esa guerra espiritual entre Cristo y Satanás. Lo que fue iniciado en un plano sobrenatural con esta rebelión de Satanás fue transferido al plano natural con la caída del hombre. Tremendo. Lo que fue algo sobrenatural, esa rebelión de Satanás, terminó trasladándose al corazón del hombre, al plano natural, a la caída del hombre. Satanás fue el iniciador del pecado original. Él fue el que lo inició. Ese pecado original, ese Dios de este siglo, ese Dios de este mundo, fue el iniciador, el incitador para que nuestros primeros padres caigan en pecado. Y nada diferente en nuestros tiempos, que de esa manera muy sutilmente, tras la filosofía, tras los sistemas de valores no piadosos, tras esas nuevas corrientes, Satanás trabaja para seguir engañando al mundo, al hombre sin Cristo. Porque ese conflicto, queridas, que ocurrió del cielo y lanzado a la tierra, sigue hasta el día de hoy. Y seguirá ese conflicto con el pecado. Miren, el conflicto que tiene el conflicto que tiene el creyente es un conflicto con tres frentes. Tres frentes que están articuladas y coordinadas, ¿sí?, para que ese creyente caiga. Y es en todo tiempo y en todo momento. El conflicto con el pecado que está en la carne, el conflicto con el mundo y el conflicto con Satanás, con el diablo, ¿sí? Esa guerra que continúa hasta el día de hoy. Pero como les decía hace un momento, el peor problema del cristiano es su propio yo. Su propio yo. Y será hasta el día que nos vayamos de este mundo, cuando ya el Señor realmente nos dé cuerpos glorificados, porque esta carne es débil, hermanos. Entonces, la realidad de esta guerra espiritual, de esta lucha, ¿sí?, que quiere decir en griego paleo, habla de conflicto, habla de guerra, habla de combate. Ese enemigo no tiene ni un milésimo de bondad en él, porque él es todo mal, todo mal. Ellos hacen guerra contra nosotros. Y como te decía, lo hace a través de ideologías, a través de sistemas, de filosofías, usa personas. Y como el enemigo conoce también las debilidades, nuestras debilidades, él usa, él influye en ello. Ese campo de batalla empezó desde el Génesis, ¿sí? Cuando Dios crea al hombre, ¿no? Creó al hombre, creó a la mujer, los hizo a su imagen, pero terminaron siendo los contrincantes con Satanás. El hombre había recibido las instrucciones de Dios, pero tomó la decisión de desobedecer a Dios. Por ello que esta creación, queridas, fue entregada, ¿sí? Tanto el hombre, Adán, como la mujer Eva, fueron entregados a un juicio,
La voluntad de Dios era que su creación, aún todo lo que Él había creado, toda la tierra, sea llena de su gloria. Pero a través del pecado original no se pudo realizar eso. Pero eso no quiere decir que no se va a realizar, porque eso se va a cumplir cuando Cristo reine. Cuando nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí?, reine. Allí se va a cumplir su promesa que toda la tierra será llena de su gloria. Amén. Y para finalizar vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Esas fueron las instrucciones de Dios hacia el hombre. El árbol del bien y del mal. No puedes comer de allí, Adán. No puedes comer. Porque si tú comes vas a morir. Ya Dios le había advertido. Así como el Señor nos está advirtiendo hoy en su palabra y nos está diciendo: comienza a vivir una vida vestida con la armadura de Dios. Dios le dio una regla, una instrucción a Adán. De ese árbol no tienes que comer, no debes de comer. Pero sucedió todo lo contrario. Terminaron comiendo. Dos reinos, uno con el hombre, Adán y su esposa. El reino de Dios que lo hizo para bien, pero el reino de Satanás con sus demonios y con esa serpiente que representaba el mal. Allí en el capítulo 3 del Génesis. La serpiente era astuta. La palabra nos revela que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, fíjense lo que le dijo a la mujer esta serpiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él le hace la pregunta a Eva. Es decir, él vino a conversar, no a atacar. Su manera fue muy sutil. Él no atacó a Eva, él vino a hablar. Y es desde ese momento que se inicia la guerra. Él conversa con tranquilidad, ¿sí? Usa como esa paz, pero que era un engaño, como lo hace hasta el día de hoy, que engaña con esa paz, pero que su intención era que haya conflicto. Como a veces sucede en los corazones, que en lugar de buscar la reconciliación y la paz, ese corazón quiere conflicto, quiere guerra, quiere enojo, quiere ira. Así inició Satanás esta guerra con Adán y Eva. Habla con la mujer, conversa con la mujer, pero distorsiona. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás no dijo una mentira, porque él lo que estaba diciendo era una verdad, pero una verdad que la usó
a esta mujer para que esta mujer termine desobedeciendo. Vemos que Dios le habla a Adán, mientras que Eva le responde a la serpiente, y ya la serpiente había ganado ventaja, porque ya la había convencido a Eva. Por ello que esta guerra, queridas, que hubo allí en el Edén, fue una guerra con dos muertos espirituales, caídos, Adán y Eva. No estamos hablando de una muerte física, porque ellos estaban vivos, pero sí una muerte espiritual. Esa mordida de esa fruta que parecía inofensiva, que parecía inocente, fue la que trajo maldición a la tierra. Miren, no importa lo pequeño que haya sido la restricción, ellos desobedecieron. Y aunque ustedes y aunque yo misma diga, no, pero esto que hice mal es algo pequeñito, para Dios no hay pecado pequeño ni grande, para Él es pecado. Todo es pecado cuando se hacen las cosas incorrectas y cuando se viola la instrucción de Dios. Satanás lo logró que Eva violara la orden de Dios, o sea, que desobedeciera la orden de Dios. ¿Por qué? Porque quería gobernar esas vidas, porque Él quería gobernar la tierra, porque ese fue su trabajo, destruir a Cristo desde un comienzo, para que Él gobierne. Pero esta tentación que llegó de esta manera inocente, este pecado en ese huerto donde seguro habían plantas, un huerto donde habían frutas, y aún alrededor los animalitos. Este enemigo no usó un león, usó una serpiente que era astuta, un enemigo astuto. ¿Sí? Un enemigo, querida, que te conoce a ti y que me conoce a mí, y que sabe dónde tenemos nuestras debilidades para hacernos caer. No es cualquier enemigo, Él está mirando tu conducta, tu comportamiento, mira mi conducta, mira mi comportamiento, y su trabajo es hacerte caer a ti y hacerme caer a mí. Solamente quiero que reflexiones. Esta restricción que el Señor les dijo, no coman del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios, el creador de todas las cosas, se humilló para hablar con su creación, con su criatura, con el hombre. Y le advirtió, le explicó, le enseñó, le dijo, mira, no lo vayas a hacer, porque si lo haces, esto va a suceder. ¿Por qué hoy vivimos lo que vivimos? Lamentablemente, nuestra carne es débil. Hoy el enemigo susurra a tu oído, susurra a mi oído, pero depende de nosotros si le damos lugar o no le damos lugar. Depende de nosotros si somos como Adán, que caemos en la trampa del enemigo, o queremos seguir a Cristo, que Él se defendió con la palabra y que Él resistió toda mentira del diablo, y es por ello que Él es el vencedor y es por ello que Él es el victorioso. ¿Cómo vas a vencer al enemigo? ¿Cómo vas a vencer a ese enemigo que te está constantemente queriendo robar la paz, robar el gozo? Y es momento que reflexiones y le digas al Espíritu Santo que te ayude, porque solo el Espíritu Santo de Dios te puede ayudar para que puedas estar despierta y no te dejes engañar por las artimañas
de este enemigo. Vamos a hacer una oración para terminar. Y ahí donde estás, con un corazón humilde, le puedas decir: Padre, aquí estamos una vez más, Señor, leyendo tu palabra y pensando en la conducta de Adán, en la conducta de Eva, que no es nada diferente a nuestras conductas, que muchas veces te desobedecemos, nos rebelamos porque no queremos obedecer tu palabra, porque no queremos a veces ni estudiarla. A veces nos conformamos solamente con un bocadito y no nos tomamos ese tiempo de escudriñarla, de escarbarla y de conocer tu buena y perfecta voluntad a través de ella. Señor, hoy nos arrepentimos de corazón. Hoy te pido perdón, Señor, por mi negligencia, por mi falta de disciplina. Y es por ello que el enemigo se aprovecha y me lleva a veces a conducirme de una manera incorrecta. Perdóname, Señor. Con tus propias palabras dile: perdóname, Señor. Hoy, Señor, quiero que me ayudes, que sea la presencia de tu Espíritu Santo acompañándome, ayudándome a ser obediente a tu palabra, a no seguir las pisadas de Eva, de Adán, sino a seguir las pisadas de nuestro amado Salvador Jesucristo. Señor, aquí una vez más te entrego mi vida. Haz tu perfecta voluntad en ella. Y gracias por hablarme a través de tu palabra. Mi compromiso es serte leal y obediente siempre, Señor, a pesar de las luchas, de las situaciones, de las adversidades, de los sufrimientos que me toquen vivir. Señor, mi compromiso es serte fiel hasta la muerte, Señor. Gracias por esta oportunidad. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, oh A Él la Dios, gloria, Dios. honra y alabanza. Amén. Cansados, Y amén. conscientes de nuestra necesidad de ti, Te más que dejo de con esta cualquier otra adoración. cosa. Gracias por tu tiempo. Que el Señor les bendiga. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme